Vamos a seguir hablando de creación-evolución. Y vamos a hablar de este tema con honestidad. Esta es la segunda parte, tienen material nuevo. Entonces, es mucha información, yo sé que hay mucha información. Les voy a dar más bibliografía para que puedan ustedes leer. Lo que estamos haciendo es darnos un pequeño chapuzón en general en cuanto al tema de Génesis, de la creación, pero también vamos a adentrarnos en algunos temas. Entonces, les decía la vez pasada que teníamos un plan, un plan de acción, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos la vez pasada? Bueno, hablamos del supuesto conflicto entre la religión, entre la fe y entre la ciencia, y decíamos, bueno, uno no necesita divorciarlos y poner su fe en un lado de la bolsa y la ciencia en el otro lado y jamás dejar que vean los dos la luz del día al mismo tiempo. No necesitamos eso, podemos ser gente de fe y gente de ciencia. Y decíamos también que hoy en esta clase vamos a adentrarnos en el texto de Génesis, vamos a ver cómo lo interpretamos, cómo lo entendemos, y la próxima clase vamos a adentrar a lo que es ya un tema más técnico acerca de evolución. ¿Qué queremos decir con evolución? ¿Hay más de un tipo de evolución? ¿Cuáles estos tipos de evolución son compatibles o no con el cristianismo? ¿Y con qué interpretación de Génesis? Porque hay varias formas, vamos a ver hoy, hay varias formas de interpretar Génesis. ¿Cuál es la más correcta? Y como les decía, yo lo que voy a hacer es ofrecerle varios sabores del pie y ya cada quien escoge cuál se come. ¿Y cómo vamos a escoger cuál es el correcto? Bueno, cada quien tiene que hacer su tarea. Aquí tengo, por ejemplo, unos libros que si uno no quiere leer 4000 páginas de lo que escribieron algunos teólogos por ahí, pueden leer estos. Este, por ejemplo, es del Dr. John Lennox. John Lennox es catedrático de la Universidad de Oxford y escribió este librito delgado. Son aproximadamente 100 páginas y varios apéndices ahí si uno quiere adentrarse un poquito más. Pero el título se me hace interesante y es un excelente libro. 7 días que dividen al mundo. 7 Days That Divide the World. Y habla de esto, dice el inicio el inicio de acuerdo al Génesis y la ciencia. ¿Sí? Entonces este hombre es un científico, es el catedrático de matemáticas de Oxford y aparte es cristiano y apologista. Entonces va a tener una perspectiva balanceada de esto. Y los que quieran todavía meterse más, y voy a hablar de esto voy a hablar hoy en específico. Este libro se llama The Genesis Debate. La mala noticia es que estos no están en español. Es la mala noticia. La buena noticia es que son muy buenos. Entonces, otra motivación para aprender inglés también. Aquí vienen, este libro viene en formato de debate. Entonces, lo que hacen estos 6 teólogos en grupos de 2 es exponer una perspectiva de cómo ellos interpretan el Génesis 1 y 2 sobre todo, y después interactúan los unos con los otros y dicen por qué tu perspectiva está incorrecta y por qué la mía es correcta. Y bueno, ahí puede darse uno cuenta de qué le hace más sentido, ¿no? Entonces este libro es muy bueno en cuanto a esto. No son todas las perspectivas que hay de Génesis, pero voy a mencionar un par más el día de hoy. Pero si quieren leer un poco más acerca de estos temas y decir ahora sí que empaparse en esto y decir, bueno, a mí no me convenció, no profundicé. Obviamente eso es aparte del material de la clase. Entonces van a poder tener la perspectiva de un libro de catedráticos que a esto se han dedicado durante mucho tiempo. O sea, por ejemplo, en algunos de estos, por ejemplo, Hugh Ross es astrónomo, catedrático astrónomo y aparte es cristiano. Y entonces tiene las credenciales no solo bíblicas sino científicas también para hablar del tema. Entonces con eso pues nos adentramos, ¿les parece? Bueno, veíamos que el inicio según la ciencia, bueno, tuvo un Big Bang, tuvo un inicio, y mucha gente se espanta con esta palabra, ¿no? Big Bang. ¿Qué quiere decir? Bueno, no quiere decir que estamos eliminando a Dios de la ecuación,
porque el Big Bang pudo haber sido muy bien el proceso por el cual Dios escogió iniciar el universo. Entonces no tengan miedo cuando escuchen eso. Yo creo que el Big Bang es uno de los mejores amigos del cristiano, porque sucede que desde los inicios desde que tenemos la escritura, Génesis 1, ¿qué dice? En el principio creó Dios todo. Bueno, la perspectiva científica hasta hace realmente muy poco era que el universo era eterno. Y cuando los científicos empezaron a descubrir que realmente tuvo un inicio, incluso gente brillante como Einstein empezaron a tratar de meter datos en sus ecuaciones para tratar de eliminar ese inicio absoluto del universo. Entonces, como dice un escritor que escribió un libro que se llama Dios y los astrónomos, dice: los científicos han estado tratando de escalar la cima de la montaña científica y del conocimiento, y cuando se empujan en la última roca para llegar a la cima, se encuentran con un montón de teólogos que han estado esperando ahí desde hace siglos. Entonces, mucho la perspectiva esta de Génesis. Génesis desde el principio, desde que se escribió, tiene la perspectiva de un inicio absoluto del universo. Entonces, que no nos espante eso. Ahora, ¿tiene la Tierra 10,000 años, 6,000 años o millones de años? ¿Cómo entendemos esto? Bueno, Génesis debemos interpretarlo de manera literal o no. Bueno, vamos a ver que cuando interpretamos el Génesis, solamente una de las tantas interpretaciones de Génesis nos daría como consecuencia una Tierra de 10,000 años. ¿Sí? Vamos a hablar un poco de eso también. Pero uno puede creer que la Tierra tiene miles de años o millones de años y seguir siendo cristianos. ¿Por qué? Porque, déjeme decirle una noticia: el Génesis no es un libro de ciencia. El Génesis es un libro de orígenes humanos y de orígenes del universo, pero no nos dice de manera científica detallada cómo inició el universo o cómo inició el ser humano desde cero. Ahora, no quiere decir que todo es figurado en el Génesis, no estoy diciendo eso. Vamos a adentrarnos un poco más en esto. Entonces, decíamos también que el cristiano no necesita escoger entre la fe y la ciencia. Es un falso dilema. Podemos ser gente de ciencia y gente de fe, y no tenemos que divorciarlas. Es más, gracias a Dios por la tecnología. Gracias a Dios por la tecnología, y las ingenierías son ciencias aplicadas. Entonces, no tenemos nada que temer de ellas. Y decíamos también, prestándonos también de un teólogo llamado Sir Francis Bacon, que en la creación vemos las huellas digitales de Dios. Entonces podemos leer el libro de la creación y podemos también leer el libro de la Escritura. Y los dos tienen el mismo origen, ¿sí o no? Entonces los dos deben coincidir cuando los estudiamos de manera coherente y de manera concienzuda, ¿sí? Y tenemos también una perspectiva de Génesis. Por ejemplo, si ven este libro, San Agustín. Agustín escribió muchísimo acerca del Génesis. De hecho, lo que empezó a hacer es tomar el Génesis y empezó a interpretarlo de una manera literal. Es decir, la palabra yom, que quiere decir día en el hebreo, él lo interpretó como 24 horas. Un día tiene 24 horas y la Biblia dice día, ¿por qué interpretarlo de manera distinta? Entonces él se fue por este camino y después dijo: ¿saben qué? Tuve que abandonar esta interpretación literal porque, dice, colapsé bajo el peso de una carga imposible de sobrellevar. Entonces, interesante que uno de los grandes pensadores del cristianismo empezó interpretando el Génesis de una manera literal y terminó abandonando esa idea, aunque siguió escribiendo. De hecho, pueden escoger su libro, de hecho, Interpretación Literal de Génesis, así se llama su escrito.
Lo pueden conseguir en español y leerlo. Y finalmente su conclusión es esta, dice, terminó de escribir su interpretación de Génesis, dice, pero uno encontrará más preguntas que se levantan que respuestas resueltas. Entonces eso es lo que concluye él con la interpretación literal. Ahora, ¿quiere decir que eso es una interpretación inválida? No necesariamente. Yo no me ascribo a la interpretación literal de Génesis, ahorita vamos a ver un poco más. ¿Pero por qué? Por ejemplo, ¿cuáles son algunas de las dificultades que encontramos y que Agustín encontró y que yo también he encontrado? Por ejemplo, tenemos en el relato de la creación, en Génesis 1, tenemos el día primero. Y en el día primero Dios separa el día de la noche y al día a la luz de la oscuridad, y al día le llama... A la luz le llama día y a la oscuridad le llama noche. Fácil, ¿no? Sencillo. Pero después en el día 4 crea el sol y la luna y las estrellas. Entonces, ¿cómo puedes tener luz y día y noche, pero todavía el sol no está creado? ¿Por qué? Porque sabemos, o sea, hemos estado en el espacio y sabemos que la Tierra está girando alrededor del sol. Entonces, ¿cómo puede haber día si ni siquiera todavía está el sol creado? Y yo, como mi mente ingenieril me dice, no tiene sentido, algo estoy haciendo mal. Tengo un profesor, Craig Hazen, el director de la maestría de apologética en Mayola, dice, cuando no entiendes algo de la escritura, lo más seguro es que el que esté mal eres tú. Entonces cambia la forma en que estás interpretando el texto. A lo mejor no lo estás entendiendo, y eso es lo que pasa muy seguido. Otro problema, por ejemplo, que en el día 3, si en el día 4 se crea el sol, y es lo ¿qué es lo que necesita una planta para dar fruto? Yo no sé ustedes, pero a mí ya me da suficiente dolor de cabeza sacar frutos de las hortalizas con la luz del sol. Imagínense sin sol. ¿Por qué? Porque Dios crea la vegetación y los frutos y los árboles y las plantas en el día 3, pero el sol no sale hasta el día 4. ¿Cómo le hacían? ¿Me entienden? Entonces, si uno va a interpretar Génesis literalmente, tiene que abordar estos problemas. Ahora, yo no les estoy diciendo qué creer o qué no creer. Como les dije, yo les voy a presentar el pie y yo les voy a decir cómo yo me lo como. Pero si ustedes encuentran otra forma de comerse otro pie distinto y les cae bien, hermanos, adelante. ¿Sí? Porque aparte que tengamos gracia con... miren, yo estoy aprendiendo con ustedes. Yo no me estoy presentando aquí como que, no, esto ya lo domino, ya no hay problema, esta es la forma correcta de interpretarlo. No. Porque a lo mejor en 10 años, que a lo mejor si Dios me da vida y de esta clase otra vez, a lo mejor voy a dar otra cosa. Ahora, espero que les dé confianza un poco que el autor del estudio es Mark Lanier, miembro de nuestra iglesia, muy eminente teólogo, abogado, y un servidor. Hemos llegado a conclusiones similares sin copiarnos, y los estoy haciendo muy honestos, ¿sí? Entonces, él dio este estudio aproximadamente hace 4 años, y yo acabo de terminar mis estudios hace 6 meses, y curiosamente cuando yo leí lo que Mark escribió, estamos en la misma frecuencia, ¿sí? Entonces, a lo mejor eso les puede dar un poco de confianza, o a lo mejor dice, no, yo creo que se copiaron. Bueno, estoy siendo honesto con ustedes, pero estos son algunos de los problemas. Otro problema que encontramos por ahí: si Dios creó en 24 horas el mundo, entonces cuando Adán tiene que nombrar a los animales, ¿lo hace en 24 horas? Imagínense cuando empieza Adán a nombrar a los animales, ¿no? Llega y empieza, ok, venga el primer animal. Y muy creativo, recién desayunado, después del café, no sé si tenía café o no, pero bien energético, llega, primer animal, hipopótamo. Segundo animal, ornitorrinco. Tercer animal, cachalote. Y ahí empezamos. Ya para los últimos, perro.
Pato. Gato. Sí, o sea, da risa, pero cuando uno tiene que interpretar este Génesis literalmente, a eso es a lo que uno se está arriesgando, ¿sí? Entonces, ¿están conmigo con los problemas? Ahora, no los voy a dejar emproblemados, lo vamos a resolver. Simplemente estoy tratando de aquí captar su atención para que no se me duerman, ¿sí? Cachalote es un manatí, ¿no? ¿Cachalote? Sí, man. Google. Entonces, primero, una advertencia. Yo no soy científico profesional, soy ingeniero en sistemas. Las computadoras son el mundo en el que yo me desenvuelvo. Mark, la perspectiva que tienen en su escrito es de un abogado litigante que ha estado en ese negocio durante 30 años. Yo 20 años de experiencia en el ramo de las ciencias aplicadas, ciencias computacionales. Pero también llegamos con un giro teológico de no necesariamente ser neófitos. Mark tiene estudios formales también en teología, tiene grados formales en hebreo y en griego. Yo tengo una maestría en apologética. Entonces son temas que a los dos nos apasionan y vamos a tratar de darles nuestra perspectiva. Entonces, algo que quisiera yo hacer es no decirles cómo pensar o cómo deben interpretar el Génesis. Les voy a dar las opciones y les voy a compartir cómo mi mente piensa acerca de estas cosas, y yo como ingeniero, cómo reconcilio y cómo concilio estas cuestiones de ciencia y estas cuestiones de interpretación de Génesis. ¿Sí? ¿Están conmigo? Antes de seguir, ¿alguna pregunta? Sí. He tenido una inquietud que creo que vale la pena ahorita. Siempre se cierran los capítulos cuando nombran el primero, segundo día, y fue la tarde y la mañana. Sí, a eso lo voy a mencionar ahorita. Para allá voy. Sí, igual me leen. Ustedes me leen los PowerPoints, ¿verdad? No, para allá vamos, mi hermano. Entonces, esa es la cuestión. Vamos a hablar de esto de una manera razonable, racional, y vamos a ver qué formas de interpretar el Génesis tenemos. Bueno, si quieren estudiar otro libro aparte de los que tenemos aquí, pueden leer el comentario de Génesis de Klaus Westermann, que son 1524 páginas de interpretación de Génesis. Simplemente el primer libro deben ser como 500 páginas entre Génesis 1 y Génesis 11. No los voy a someter a tal tortura, ¿sí? Ya hemos algunos estudiado este tema más a fondo y les podemos decir que les decía al principio, este librito es una gran herramienta. Un librito se llama 7 días que adivinan al mundo, los que acaban de llegar, del doctor John Lennox de Oxford. Entonces veamos el texto. ¿Qué es lo que dice el texto? No lo vamos a leer, se los voy a platicar. Ya lo hemos leído yo creo que muchas veces. Pero en el día primero entonces separa Dios de la luz de las tinieblas, y a la luz le llama día y a la oscuridad le llama noche. Déjenme notar algo. Si usted ve Génesis 1, versículo 2, dice que había ¿qué? Caos y desorden, depende cómo uno lo interprete. Ahora vamos a ver esto en interpretación de Génesis. Algunos eruditos piensan que Génesis 1, ¿sí? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, no es el principio del relato, sino que es el título general de lo que sigue, ¿sí? Es como un encabezado. Es decir, cuando uno va a escribir un libro le pone título al libro. Bueno, ese es el título. Y después sigue ya el relato. Y en el Génesis 1:2 entonces sería el primer pasaje ya de la narrativa de Génesis 1. Y empieza con algo interesante, había caos. Ahora, yo me pregunto, un Dios perfecto, ¿por qué está creando algo desde cero y hay caos? ¿Se han preguntado eso? Bueno, algunos teólogos piensan, bueno, es que aquí ya hubo una historia anterior de la caída de Satanás, ya hubo una creación de seres angelicales, porque Génesis 1 no nos habla de esa parte, eso lo intuimos por otro lado. Entonces, cuando vean esto y decían, bueno, ¿por qué había caos? Esa es una de las posibles explicaciones, interpretaciones que algunos estudiosos le dan.
En el día 2, por ejemplo, tenemos los cielos que se separan de las aguas. Entonces tenemos separación de cielos y aguas. En el Génesis 3 tenemos la creación de la tierra y vegetación. En el 4 tenemos el sol, la luna y las estrellas, es decir, el firmamento. En el 5 tenemos peces y aves. Y en el 6 tenemos a los animales y la culminación de la creación del hombre, ¿sí? Y el día 7 es muy significativo. Parece que toda la narrativa va encaminada al último día, que es el día 7, que es el día en que Dios descansa. Entonces, esa es una vista panorámica del primer capítulo de Génesis. Ahora, cuando uno empieza a leer Génesis 2, 4 y hacia adelante, ve uno otra historia, aparentemente otra historia de creación. Y aparentemente es contradictoria a la que ya acabamos de ver, porque empieza diciendo que crea primero Dios al hombre y después crea todo lo demás. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Fue el huevo, fue la gallina primero? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que dice Génesis 2, 4 y 5? Dice, estos son los orígenes. ¿Se acuerdan que utilizábamos y hablábamos de la palabra Toledot la vez pasada? La palabra Toledot quiere decir generaciones, o esta es la genealogía, o estas son las raíces de, y viene después normalmente una genealogía. Entonces lo que está diciendo, dice, estos son los orígenes de los cielos, de la tierra, cuando fueron creados. El día, fíjense, subrayen esa palabra mentalmente, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes de que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Entonces algunos estudiosos dicen, no, aquí hay algo raro, aquí tenemos dos tradiciones. Tenemos primero una tradición que llegó y empezó a escribir de forma medio poética. Ahorita vamos a ver qué tipo de escrito es Génesis 1 y 2 hasta el 2.4 y después qué es lo que sigue. Y otros dicen, no, es lo que está sucediendo aquí es algo muy interesante. Y esto es lo que yo creo que está sucediendo. Cuando uno empieza a leer Génesis 1, tenemos una prosa poética, ¿sí? Es una prosa poética con una estructura, casi como un canto, porque tiene una estructura. Ahorita vamos a ver esa estructura. Y en esta estructura, cuando termina y Génesis va de lo general a lo particular. Entonces, cuando uno empieza con una historia, empieza a poner el escenario y después uno se va a lo particular. Y eso creo que es lo que está sucediendo aquí. Entonces, Génesis 1 hasta el 2.4, 2.3, empieza con un panorama general de la creación. Viene la creación del hombre y después dice, veamos ahora en detalle qué pasó con estos hombres que Dios creó. Porque esa es la historia de hecho, la historia de la Biblia es la historia de cómo Dios rescata al ser humano. Entonces hace ese acercamiento. Es como terminamos de ver un panorama general. Después, tomemos en la lupa o en el microscopio y empezamos a ver esta historia humana. ¿Sí? ¿Están conmigo? Como un índice y una información detallada después. Exactamente, es como aquí está el panorama principal y ahora empecemos a ver en detalle. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? ¿Todo claro? Entonces, ¿qué estructura tiene Génesis y qué tipo de escrito es Génesis 1? Bueno, Génesis 1 es distinto al resto de Génesis. Entonces, uno no puede hablar de una estructura monolítica y decir todo Génesis 1 es X tipo de escritura, porque tenemos una subdivisión o una subcategoría. Entonces, según los estudiosos de Hebreo y de Génesis, la forma en que han clasificado el Génesis es en prosa poética de estilo elevado. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que tiene una rítmica,
que tiene que da un panorama general, que tiene una forma y una estructura repetitiva. ¿Cuál es esta forma? Bueno, por ejemplo, empieza muchas veces, con cada día empieza y Dios dijo. Entonces, cuando Dios dice, es la acción que genera creación. ¿Sí? Entonces, por medio de la voz, por medio de decir, obviamente cuando pensamos en Dios, en Génesis tenemos que, y ya lo decía la vez pasada, en términos antropomórficos. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios nos está hablando en nuestro idioma, en idioma que comprendemos. Cuando decimos, bueno, la mano de Dios cubre toda la tierra. Bueno, no estamos diciendo que Dios realmente tiene manos de carne y hueso y que tiene cartílagos y etcétera. Es una forma figurada de hablar acerca de la grandeza de Dios o de su majestad, o los ojos de Jehová ven todo lo que... ¿Sí me entienden? No es que Dios tenga dos masas de ojos con... Sí, no se refiere a eso. Entonces, cuando Dios dice, está actuando de manera creativa. Después dice, por ejemplo, después viene el decreto de creación, viene un decreto de creación, dice, sea la luz, o hágase esto, o haya esto. ¿Y qué es lo que sucede después? Y fue así. Y tenemos esa repetición. Después dice, fue así. Y después, ¿qué dice Dios? Y vio Dios que era bueno. Y finalmente dice, y fue la tarde y la mañana del día primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo. Dijo que fue el día y la mañana, dice, fue la tarde y la mañana del día séptimo. ¿Sí o no? No. Ahí hay otro problema, porque si vamos a interpretar Génesis de manera literal, todavía hoy seguimos en el séptimo día de Génesis, porque no hubo tarde y mañana, ¿se fija? No hubo tarde y mañana, y a veces ese detalle se nos va, pero es un detalle muy significativo, muy importante. El día 7 no tiene tarde y mañana. Técnicamente, si vamos a verlo de manera literal, pues qué día tan largo, más largo que un día sin pan. ¿Sí? Entonces, este estilo de escrito de Génesis es prosa poética. Ahora, nosotros como gente pensante del siglo XXI a veces pensamos en manera muy lineal, ¿sí? En línea, ¿sí? Y como ingeniero, uno tiende a pensar estructuradamente. Pero Génesis es más como un arreglo de flores, ¿sí? No tiene un orden establecido, sino que tiene una coherencia y una belleza general en su estilo. Es como si yo llegara con mi esposa y le dijera, aquí está un ramo de flores, están ordenadas de grande a chica y por color y por tipo. Y me va a decir mi esposa, oye, si no estás ordenando legos, me estás dando un ramo de flores, ¿sí? Entonces es un poco lo mismo que sucede en Génesis, que a veces por tratar de ver el sistema de manera rígidamente lineal nos perdemos de la belleza y de la estructura que lo que está pasando. Déjenme darles una idea de a dónde voy con esto. Cuando vemos, por ejemplo, los antiguos, por ejemplo, cuando vemos la historia de Jesús, cuando empiezan las tentaciones, tenemos en 2 evangelios el relato de las tentaciones de Jesús. ¿Se han fijado que no vienen en el mismo orden? ¿Qué quiere decir? ¿Que Lucas se equivocó? ¿Que no, simplemente está enfatizando un aspecto distinto de otro evangelio? No quiere decir que, uy, es que ya se equivocó, es que no era importante, el orden no era tan importante. Ahora, si el orden no era tan importante para ellos, ¿por qué es tan importante para nosotros? Entendámoslo como ellos lo entendían en aquel tiempo. Ahora, miren algo que sucede, y espero, a lo mejor aquí viene una parte que, si nunca habían visto esto, para mí fue una revelación esto. Primero tenemos en Génesis formación, es decir, primero Dios crea contenedores, imagínense macetas o imagínense cajas.
Y estos contenedores, primero es el día y la noche. Un contenedor, día y noche. Pero están vacíos, es oscuridad y luz nada más. No tienen nada ahí dentro. En el segundo día crea los cielos y crea las aguas. Entonces tenemos cielos vacíos y aguas vacías. Y tenemos tierra vacía y tenemos vegetación. Después las llena. Fíjense, ¿qué corresponde con el día y la noche? Las estrellas y el sol. Entonces, el día 1 tiene una relación de creación con el día 4. Porque en el día 1 está creando el contenedor y en el día 4 está llenando ese contenedor. Wow. Sucede lo mismo en el día 5. En el día 2, ¿qué crea? Los cielos. ¿Qué vuela en los cielos? Aves. Y crea las aguas. ¿Qué nada en las aguas? Peces. Y en el número 6 crea la tierra. ¿Y en la tierra qué van? Animales que se alimentan generalmente ¿de qué? Plantas. Y crea después al hombre. Entonces tenemos esta narrativa que lleva finalmente al día 7 de descanso. Y tiene decretos que suceden en un ramo alto, es decir, en los cielos, que se ejecutan también en la tierra. Entonces, ¿de qué habla esto? También habla de la completa y total soberanía y poderío de Dios en sus decretos creativos. Lo que Dios hace y lo que Dios dice, eso se hace. Entonces, está esa narrativa por ahí. Y entonces decíamos que cuando vemos el resto de Génesis a partir del 2:4, ya no es prosa poética, ya es una prosa común y corriente, ya es un relato más personal, más personalizado. Ya no estamos hablando de prosa poética elevada, sino más de un relato escrito coloquial, normal, como hablamos en la vida diaria. Y empieza con esto: estas son las generaciones. Entonces, esta palabra que empieza en Toledot es casi como decir, ahí te va el detalle, ¿sí? Érase una vez un reino maravilloso, y en ese reino había un castillo, y en ese castillo había una princesa, y la princesa... Ven, esa es la narrativa general. Pero ahora, Toledot, ahora déjame decirte qué pasó con esta princesa. ¿Sí? Ese es el tipo de narrativa. Obviamente no es exactamente igual, pero esa es la idea. Entonces decíamos, bueno, quiero saber más de esto, quiero entender más de interpretación de Génesis. Hay recursos. Aparte del estudio, pueden ver estos libros. Aquí tengo 2 de ellos. Este lo tengo en Kindle. Pero, por ejemplo, si quieren saber un poco más de Adán histórico, es decir, ¿habla Génesis de un Adán histórico o fue por otro lado? También la palabra Adán, ¿saben qué quiere decir? Hombre. Ahora, ¿había un Adán histórico? Bueno, parece ser que sí, porque Jesús se refiere a él como persona y Pablo también se refiere a él como persona. ¿Qué implicaciones tiene esto con evolución? Evolución humana. Bueno, les voy a pasar al final también un escrito que tengo acerca de orígenes humanos. ¿Cómo entendemos todo el registro fósiles? El Australopithecus afarensis, o Lucy, o el hombre de Cromañón, o neandertales. ¿Cómo entendemos esto y cómo lo conciliamos con la historia de Génesis? Bueno, vamos a ver un poco de eso también la próxima clase, cuando veamos ya evolución a más detalle. Hagamos un poquito de interpretación ahora. ¿Qué escuelas de interpretación hay acerca de Génesis? ¿Cómo lo podemos interpretar? Entonces, voy a hacer una pausa aquí muy rápida. Voy a presentar 4 escuelas de interpretación de Génesis. Ahora, no quiero decir con esto que todas estas interpretaciones son válidas. No es lo que estoy diciendo. Pero es lo que creen muchos eruditos distintos. Entonces, el debate no es si todas tienen razón. El debate es cuál es la más correcta, cuál es la más apegada al contexto, cuál es la más apegada como lo entenderían
los hebreos antiguos? ¿Cuál es nuestra interpretación sin meterle nuestros sesgos modernos? ¿Me entienden? Entonces, voy a enseñarles ahorita un poquito de estas escuelas de interpretación, y después en la siguiente clase vamos a tomar estas mismas escuelas de interpretación y vamos a decir, bueno, ¿cuál de estas es compatible con una evolución macro, por ejemplo, o no? ¿Cuál de estas funciona con esta perspectiva científica y cuál no? Y les puedo decir yo a cuál me apego. ¿Sí? Entonces, la idea es que vayamos armando el rompecabezas de, bueno, ¿cómo empezamos este diálogo entre ciencia y fe, entre ciencia y Génesis? Y cómo podemos juntar el rompecabezas, porque a veces, honestamente, yo muchos años tuve este rompecabezas todo ahí dispersado y unos pedacitos acá armados y otros no, y pasaron otros 10 años y armé otros 2 pedacitos, y no quiero decir que ya lo tengo todo armado, ¿no? Pero hay que ir trabajando sobre esto, ¿sí? ¿Están conmigo? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Están con cara de what algunos? ¿Sí? No se preocupen, si no están de acuerdo con lo que estoy describiendo, ténganme amor fraternal y amor cristiano, no hay ningún problema. Ahora, interpretaciones, tenemos más o menos 4 en este libro que les decía, hay 3 de ellas, una me la voy a brincar, la pueden leer en su estudio. La primera es la literal, la segunda es el día-era, el tercero es el alegórico y el tercero es un marco literario. ¿Sí? Entonces yo les voy a explicar al final cuál me apego yo, y Mark también, casualmente tenemos más o menos la misma perspectiva. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ok, el marco literal, la interpretación literal dice, los días son 24 horas literalmente, el día fue creado en exactamente 6 días de 24 horas hace aproximadamente 6,000 años. Nota, ¿de dónde tomamos estos 6,000 años? Bueno, lo que han hecho algunos es tomar las generaciones de Génesis y decir, bueno, pues desde Adán hasta nuestros días son aproximadamente 6,000 años. Cuidado con esa forma de interpretar, porque muchas veces estos toledots, estas generaciones están incompletas. Simplemente un ejemplo, vean las generaciones de Mateo, las generaciones de Lucas, están diferentes. ¿Por qué? Ya lo vimos en una clase anterior, pero Lucas está enfatizando algo muy diferente a lo que está enfatizando Mateo, y por eso se brinca ya algunas generaciones. Entonces, este método de hacer, de fechar, desde que nació Adán hasta nuestros días es muy, muy peligroso. Entonces, solo cuidado con eso. Entonces, esta es la forma, dicen que algunos dicen, por ejemplo, que hay días, los días pueden ser intermitentes, es decir, lo que les decía al principio, que Génesis 1:1, ¿sí? Sucedió, o es simplemente el título, sucedió después, antes de Génesis 1:2, ya había creado Dios huestes celestiales y todo esto, caída de Satanás, y desde ahí empieza. Entonces, esta creación literal, algunos también meten este día intermitente, que es un día, no sabemos de cuánto tiempo, ¿sí? O un periodo anterior a los 6 días. Teoría de la brecha es lo que les explicaba en este momento. Y también dicen, bueno, no debemos perder tampoco el modo artístico de la interpretación de Génesis, ¿sí? No perdamos, no tratemos de hacerlo algo completamente mecánico y lineal, sino tratemos de también entender la belleza artística de Dios en el relato de la creación, ¿sí? Entonces esta es la literal, ¿sí? Después vamos a ver, bueno, evolución, cómo encaja con esto o no encaja o qué, ¿sí? La segunda es el método alegórico. Muchos de los padres de la iglesia pensaban que Génesis es simplemente una alegoría, nos está dando información general de la creación,
pero todo tiene relación con el Nuevo Testamento y está conectado de alguna forma. Entonces no se debe entender de forma literal, sino que es una alegoría nada más. Mucha gente ya ha abandonado esto, pero es interesante estudiarlo como dato histórico. Acá, por ejemplo, tenemos el día era, es decir, hay pasajes en la Biblia que tenemos que dicen que un día para Dios es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces los apegados a esta interpretación dicen, bueno, son 6 eras, ¿sí? 6 eras de creación. Obviamente no sabemos de cuánto tiempo, y aquí es donde uno puede jugar con las fechas, ¿sí? Porque si un día duró unos cuantos miles de millones de años, no hay ningún problema en conciliar esto con la edad de la Tierra según los métodos científicos modernos. Entonces esa idea de que el Génesis está peleado con la ciencia es solamente un mito, es un mito que proviene de una interpretación súper literal del Génesis. También habla que Yom, la palabra Yom, que es día, es una palabra abierta que puede significar una época, y aún estamos en el 7º día. Esto es un argumento aún a favor de la era, es decir, el día en que estamos todavía sigue siendo una era, y tenemos pasajes incluso en el Génesis 2:4, dice, el día que Jehová Dios hizo, etcétera, etcétera. Entonces es como decir, bueno, aquel día, o hubo un día en que, ¿sí? Entonces no estamos especificando 24 horas literales, sino que estamos usando la palabra de una forma más general, ¿no? Más amplia, ¿sí? ¿Está claro esto? Esto, por ejemplo, lo cree algunos astrónomos muy eminentes como Hugh Ross, y muchos de mis maestros en la universidad se apegan a esta perspectiva. ¿Alguna pregunta de esto? ¿Sí? Esa palabra Yom Sí. se vuelve a usar en el Nuevo Testamento, o por ejemplo en Apocalipsis. Oh, sí, muchísimo. Bueno, no en Apocalipsis, porque en Apocalipsis y está en griego. Esta palabra Yom es en hebreo. Pero hay muchos otros lugares, por ejemplo en Jeremías se usa el día de la ira del Señor. Por ejemplo, la palabra Yom es la misma, pero no se está refiriendo a un día exacto de 24 horas. Dice, aquel día de la ira del Señor será tremendo, etcétera, ¿no? Entonces la palabra Yom, día, se utiliza en el Antiguo Testamento de manera muy similar a la que la utilizamos nosotros mismos, ¿sí? Ya verás aquel día que llegue tu padre cómo te va a ir. Sí, el Yom. Y la última que me parece muy interesante es el marco literario, es decir, es el marco que hablábamos de crear y de crear un contenedor y de rellenarlo. Ese es el marco literario, y lo que dice esto es que tenemos un marco literario en Génesis que nos está dando verdades históricas, ¿sí? Dentro de una narrativa. Es decir, esto no está alegorizando tampoco el relato de la creación. Esto afirma que hubo un Adán, sí, realmente una persona llamada Adán y Eva, y vivieron en el huerto del Edén. No los está alegorizando como la raza humana, sino que, pero lo está narrando de una forma poética, en una prosa poética, y ahí lo está enmarcando esta historia. Tiene 2 triadas paralelas, es decir, el 1, 2 y 3 corresponden con el 3, 4 y el 4, 5 y 6, y al final tenemos el día de reposo, que ese es otro tema muy interesante, pero es un decreto creativo de Dios, y significa que lo que Dios dicta en el cielo también se hace en el ramo, no solo en la tierra, sino en el ramo de la creación. Tienes un ramo angelical, ¿sí? Y tienes el ramo de creación físico, y lo que decreta Dios en el cielo se hace también en la tierra. ¿Qué quiere decir? Que Dios también usa providencia natural. Dice, no había llovido en el 2, ya empezando el capítulo 2. Entonces no quiere decir que Dios está milagrosamente interviniendo en cada momento. Obviamente hubo decretos creativos e intervención divina, pero no quiere decir que Dios está haciendo
magia con la creación todo el tiempo, sino que también depende de que Dios echó a andar la máquina de la creación y también Dios deja que esta máquina funcione de igual forma que lo sigue haciendo hoy. Yo puedo confiar en la ley de la gravedad y el rozamiento del piso para que no me caiga, etcétera, ¿no? Entonces este mecanismo natural no ha sido eliminado por Dios tampoco. Y finalmente les decía, tenemos este ramo angelical y el ramo del cosmos. Aparte de esto, también el marco literario ofrece una defensa contra los escritos que vimos del Enuma Elish y del Artaxerxes. ¿Se acuerdan? Donde tenemos los dioses que se están peleando unos con otros y dioses mayores tienen diositos y los diositos son ruidosos y un dios mayor dice los vamos a matar a todos y una la parten a la mitad y la mitad se hace el cielo y la otra mitad se hace la tierra y después de la sangre de los dioses la juntan con lodo y de ahí salen los seres humanos. Y en el Enuma Elish la creación del ser humano no es la culminación de la creación. Es simplemente los dioses cansados de cavar el Tigris y el Éufrates dicen, bueno, ¿qué hacemos para no tener tanto trabajo? Pues creamos a los humanos y que ellos hagan la chamba. Esos son los relatos del Enuma Elish y de Artaxerxes en resumen. Entonces, ¿qué es lo que hace este marco literario de Génesis? Dice, a diferencia de estos otros escritos, hay un Dios. Ese Dios no vino de ningún lado, nadie lo creó. Y ese Dios creó todo lo que existe. Y por cierto, el ser humano es la culminación de la creación. Muy distinto a lo que dice el Enuma Elish y el Artaxerxes. Entonces, este último marco literario se utiliza mucho esta combinación de formar y de llenar con el día 7 enfatizado de descanso. Ahora, de estas perspectivas, pues también se vale combinar, ¿sí? Por ejemplo, Mark y yo, ¿dónde caemos? Bueno, somos como combinación de la perspectiva de día-era con marco literario. Creo que las dos tienen su mérito. Yo no considero que los días en Génesis sean exactamente de 24 horas, pero también creo que hay mucho mérito en cuanto a la interpretación literaria y el marco literario en el que Génesis está escrito y el mensaje hacia otros pueblos paganos cuando se ve a la luz de estos otros mitos que tenían los cananeos. Entonces, se vale combinar. A lo mejor dices, no, a lo mejor parte de esto literal sí me late, pero también me gusta la idea del día era. No sé, se vale combinar, ¿sí? Siempre que hagamos justicia, yo creo que lo más importante es hacer justicia al texto, ¿sí? No meterle nuestra propia idea al texto y de ahí sacar y ver qué vamos a sacar de ahí. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Chris, ¿de dónde nace la idea del calendario? Porque en algunas partes, como dice John, es muy amplio y otras puede ser más corto. El primer día, así, si lo hablamos literalmente, el primer día de la creación, a lo mejor tú dices, no, pues Dios lo hizo una parte en otra parte en otra, pero es un día. Y hay unas partes en la Biblia donde para mencionar cierta fecha, recordar cierto suceso, usan nombres de reyes. Claro. Entonces, ¿de dónde nace la idea del calendario? Porque Dios usó días, pero no dice de cuánta amplitud. Sí, pues precisamente eso yo creo que es otro argumento a favor del marco literario, ¿sí? Que no estamos hablando de días de 24 horas, porque ¿de dónde tomas la referencia? O sea, el calendario nace de la necesidad de ver en qué día vivimos, simple y sencillamente, y de tener un orden, etcétera. Entonces, obviamente tenemos el calendario gregoriano, el calendario ya modernos. Antes los judíos, te digo, como dices bien, se guiaban por nacimientos de reyes o eventos importantes. Los aztecas se guiaban por los astros, por ejemplo, y su calendario de ahí dependía del calendario maya también. Entonces, yo creo que simplemente el que Génesis empiece hablando de días, habla de días porque es algo familiar para nosotros, ¿sí? Sino que marco literario utilizaría para empezar a explicar estas verdades a seres humanos finitos. Sí, yo creo que es el recurso que Dios Lo que me parece curioso es que en el diluvio, muchas de las narraciones en el tiempo
hablan de meses y le dan nombres a los meses, ¿verdad? Entonces ahí es cuando tú me haces pensar con respecto a que Génesis no puede tener un mismo escritor, porque tal vez ese escritor hubiera usado el término de meses al escribir la narración del primer capítulo de Génesis o la segunda. Entonces yo me pongo a pensar en Moisés, cómo funcionaba Moisés en su tiempo, cuál era el tiempo en el que él vivía, las horas, y cómo eso puede estar aplicado a Génesis y no hay una conexión literal. Sí, o sea, nuestra perspectiva debe combinar y debe hacer justicia al texto, pero tampoco tenemos que hundir la cabeza en la arena como la avestruz y decir, ciencia, no quiero saber nada. Claro. Entonces yo creo que hay formas correctas de ver el libro de la escritura y ver el libro de la creación, interpretarlos correctamente y ver. Entonces, por ejemplo, la próxima clase que veamos un poco más acerca de ciencia y evolución, vamos a ver un poco de por qué, por ejemplo, yo no soy evolucionista. Y la respuesta corta de eso es: no soy evolucionista por cuestiones científicas, no religiosas. Si yo supiera que la evolución sucedió como hecho, y estoy hablando de macroevolución, y de que toda la diversidad biológica se deriva de una sola fuente, y hubiera evidencia razonable acerca de ello, tendría que creerlo, y entonces tendría que adoptar una perspectiva de Génesis que se acople a eso. Pero mi rechazo de la teoría evolutiva no tiene que ver con religión, tiene que ver con buena ciencia y con mala ciencia. Y les quiero compartir la próxima clase por qué precisamente no soy evolucionista. Y Mark tampoco, por cierto, como abogado litigante, él tiene amigos, o sea, tenemos amigos en común que son científicos, microbiólogos, y son creyentes en la evolución, y son cristianos y vienen aquí a la iglesia. Pero tenemos perspectivas distintas y tenemos respeto el uno del otro. Yo he tenido discusiones bien apasionadas con algunas de estas personas que amo y que están aquí en la iglesia, pero no es una cuestión central de doctrina, ¿sí? Entonces no es un motivo de pelea entre cristianos, es un motivo de diálogo inteligente. En el momento en que empiezan ya los insultos, es momento de ir de rodillas a casa y pedir perdón al Señor. Sí. Entonces es cuestión de perspectiva propia, porque muchos cristianos, como mencionas, tienen perspectivas diferentes, de diferente enfoque, y eso pues, para ellos humanamente es inicio de una discusión. Sí, pero no quiere decir, pero no quiere decir que todos estemos correctamente interpretando la ciencia y que estemos todos correctamente. O sea, no pueden ser las dos. O sea, o tienen razón los que creen en macroevolución, o tienen razón los que no creen. Es algo binario. No puede haber muchas, claro, exactamente. Entonces, por eso a cada quien le toca meterse. Entonces yo les puedo dar mis razones por las que no soy evolucionista, pero si me dieran evidencia contundente, ¿sí? Y si a Mark, yo estoy seguro, le dieran en un juicio información contundente para decidir que toda la diversidad biológica depende vino de una sola célula primitiva, entonces lo tendría que creer, ¿sí? Tendría que ajustar mi ciencia, ¿sí? Y es una cuestión de ciencia. Ahora, ¿cómo lidio entonces acá con la cuestión de Génesis? Es otra cosa, ¿no? Pero no podemos ser gente de cerrar los ojos y meter como digo, la cabeza en la tierra y decir, oh, esto no. Si la evolución es verdad, yo creo que, y ¿saben qué? Lo bueno de esto también, se vale. Yo soy agnóstico, puede decir, soy agnóstico en cuanto a la evolución. No sé, no estoy convencido ni para allá ni para acá, porque no lo he estudiado. Se vale también decir eso, ¿sí? Pero Chris, también depende de la evolución. Yo recuerdo que en el seminario de apologética que ustedes dieron, una de las preguntas era esa, y uno de los apologistas dijo, yo creo en la evolución del ser humano como tal. O sea, el ser humano ha evolucionado. Vamos a hablar, sí, la próxima clase voy a definir qué entendemos con evolución, porque no todo tipo de evolución, hay al menos 4 tipos de diferentes de evolución, entonces voy a hablar de eso a detalle. Entonces terminemos con esto, interesante, vamos a seguir ahondando en esto, pero
es claro que en el principio Dios, y esto coincide con la ciencia, no hay nada oculto en la ciencia que niegue la realidad de que en el principio Dios creó. Entonces, nada está fuera del control de Dios, nuestras vidas están bajo el control de Dios. Es un Dios que creó el universo, es un Dios que a partir de la nada creó un maravilloso mundo como en el que vivimos, en el que podemos disfrutar. A mí me gusta el buceo, cada vez que estoy ahí abajo digo, qué maravillosa creación, y esto es un pedacito de lo que conocemos. Más del 90% de las especies marinas no las conocemos, es un enigma todavía, y el espacio ni se diga. Entonces, si Dios pudo crear esta maravillosa creación, yo creo que tiene control de nuestra vida, ¿no creen? Segundo, dice Génesis 1:3, y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. Dios transforma con sus palabras, y la palabra de Dios nos transforma. Lo que pasa es que muchas veces no la leemos, por eso no somos transformados. Dios utilizó sus decretos creativos y dijo, y sus palabras transformaron el universo y lo crearon a partir de nada. Creo que debemos dejarnos ser transformados por su palabra y dejar que Dios hable a nuestra vida por medio de su palabra, de sus decretos escritos en la Escritura. Y finalmente vio Dios que era bueno. No solo eso, cuando Dios crea al hombre y ve toda la creación en general, dice, no solo es bueno, es muy bueno. Y tú y yo somos la culminación de la creación de Dios, somos importantes. Y tengamos cuidado de no perdernos esa historia de salvación que empieza en Génesis 1, esa salvación del ser humano, por meternos demasiado en este tipo de debates. Es bueno que lo conozcamos, es bueno que lo entendamos, pero no debe ser ni causa de división, ni causa de una obsesión con estos temas, porque entonces nos vamos a perder de lo más importante. ¿Ven?